quiere arremeter sin dar tregua. Comenzó el combate y que pelear, y la guerra vamos a ganar. Todo lo que Satanás ha usurpado, con sus potestades y principados, se lo vamos a arrebatar. Todo Dios lo va a recuperar. Venceremos este reino profano, cada obra que no hayamos pisado, en nombre del Señor. Cada vida guiaremos al reino, y ya muchos no irán al infierno. La luz triunfará. Aleluya, aleluya, aleluya. Nuestro grito de guerra será aleluya, aleluya, reinaremos. Combatamos todo error, todo engaño, valoremos lo que Dios nos ha dado. Nuestra esfera es la celestial, donde es humillado todo el mal. Levantemos nuestra voz, soy del día, y la noche huirá de alegría. Juntos avancemos sin temor hasta la venida del Señor. Venceremos este reino profano, nada habrá que no hayamos pisado, en nombre del Señor. Cada vida guiaremos al reino, y ya muchos no irán al infierno. La luz triunfará. Aleluya, aleluya, aleluya. Nuestro grito de guerra será aleluya, aleluya. Amén, Señor Jesús, muy buenas noches, amados hermanos, amada iglesia y todas las iglesias de la región, que juntos disfrutamos de esta preciosa reunión que Dios nos ha dado, una reunión de perfeccionamiento, pero un perfeccionamiento donde tomamos la palabra del Señor, su palabra profética, su hablar presente, y juntos hacemos ese rumiar que nos guía la palabra hacer, que es inmersión, que es repetir, es disfrutar, para extraer toda la vida que está en la palabra, y esa palabra sea inculcada en nuestro corazón, en nuestro ser, para que ella fluya como ese río de agua viva que es en medio de nosotros. Hermanos, hemos estado disfrutando miércoles anteriores ya el encargo que nos viene, los escritos de Juan, y ha sido una gran bendición. Ahora, después de Colosenses, el Señor nos introdujo por 2 meses en las 7 iglesias de Apocalipsis. El que tiene oído oiga. Inmediatamente el Espíritu del Señor guió a su siervo, tu hermano Pedro, a Juan, los escritos de Juan. Hermanos, y ya el Señor ha hablado 15 mensajes,
Habló 4 antes de la conferencia internacional. En la conferencia habló desde el mensaje 5 hasta el mensaje 14. Y este domingo pasado el Señor habló su mensaje 15, porque son 24. Hermanos, y el Evangelio de Juan nos abre los cielos del ministerio de Juan. Y Dios, en su voluntad divina, en su palabra profética que nos da esa dirección, esa luz, nos ha guiado a disfrutar todo el encargo que el Señor le dio a su apóstol. Hoy vamos a disfrutar el mensaje número 5. Vamos a traer unas pepitas de oro, perlas, y vamos a aplicar. El Señor nos dé toda la sabiduría, que seamos fieles a su palabra profética, tome todo nuestro ser y que sea el Espíritu del Señor hablando su palabra la que hoy estamos recibiendo, la palabra profética. Palabra, vida, edificación. Es el encargo general de los escritos de Juan. Palabra, vida y edificación. Dígale allí a su hermano que está al lado, a su esposita, a su esposo, a sus hijos. Si hay hermanos reunidos esta noche, dígale, los escritos de Juan nos llevan a disfrutar palabra, vida y edificación. Palabra, vida y edificación. Amén. Y el mensaje 5 está en Juan 1:4. La vida estaba en la palabra y la vida era la luz de los hombres. Vamos a leer Juan 1:4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El Señor nos ha hablado por medio de su siervo que el Evangelio de Juan, el Señor ahí es tipificado como el águila. En los seres vivientes, uno de los rostros de los seres vivientes era el águila y hace referencia del Evangelio de Juan. Eso nos habla, hermanos, de que Dios presenta a su Hijo, a Jesús en el Evangelio de Juan, como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, hermano, es Dios en la tierra. Por eso Juan 1:1 nos habla, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Habla de la eternidad pasada. Coexistían el Dios triuno. La palabra estaba con Dios y ese verbo era Dios. Y en el verso 14 nos habla el Señor, Juan 1:14, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo del Padre. Hermanos, en los tiempos de Juan, al final del siglo I, el enemigo metió muchas enseñanzas que confundían a los hermanos, los gnósticos, los griegos, con sus ideologías, que estaban en la iglesia, que habían creído en el Señor, pero no renunciaron a sus enseñanzas humanas, a sus doctrinas humanas, y ellos no aceptaban de que Dios se hizo hombre. Ellos tenían la teoría de que toda carne es pecaminosa y es mala, y Dios no podía hacerse carne. Ellos no tenían una claridad, no se vaciaron de todo lo que ese mundo de tinieblas les enseñó, y llegaron a la iglesia y no pudieron allí ser humildes, vaciarse, hermano, para que el Señor pudiese trabajar en sus vidas. Y ellos hablaban de que no podía ser, de que Dios se hizo hombre. Por eso Juan, hermano, en su evangelio, en las 3 cartas, el Espíritu del Señor habla esta palabra para toda la iglesia. Porque esa palabra que es el Señor, que es el mismo Dios, estaba de la eternidad pasada,
Pero, hermanos, la palabra se hizo hombre, el Hijo, para venir ¿a qué? A darnos una salvación tan grande. Hoy nosotros, hermanos, estamos disfrutando del Señor como el Espíritu en nuestras vidas. Las cartas de Juan nos quieren llevar a una experiencia, hermano, mayor. Y esa experiencia mayor es que nosotros vivamos y andemos en el Espíritu en los lugares celestiales. Por eso Juan presenta al Señor como el Hijo de Dios y es representado como el águila. El águila nos habla de las alturas. El Señor estaba aquí en la tierra, pero era el mismo Dios encarnado, como dice Juan 1:14. Y el Señor estaba lleno de gracia y de verdad para darnos una salvación a todos nosotros. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Hermano, esa vida que fue manifestada en Jesús, Él como la palabra quiere ahora que usted y yo lo disfrutemos. Que esa vida cada día sea infundida en nosotros. Pero ¿cómo podemos en el Señor disfrutar de la vida del Señor? Por medio de la palabra, por medio del Espíritu. Hoy tenemos la palabra revelada, la palabra rema, la palabra que el Señor está hablando, sale de su boca, transmite a su siervo su canal para que Él fielmente, como el siervo escogido por el Señor, así como Dios ha usado a muchos siervos en toda la historia de la iglesia, nos hable la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra que nos da luz, la palabra rema, la palabra vida. Hermanos, que nos edifica, la palabra que nos da la dirección divina. La vida, hermanos, está en la palabra. Aquí está la palabra santa de Dios, la palabra logo. Pero la palabra de Dios necesita un canal. Es el principio dado por el Señor en su palabra para revelarnos lo que está en el corazón de Dios, que es su Biblia. Y cuando Dios revela su palabra a nosotros, amados hermanos, esa palabra es vida, es luz, nos conduce. Hermano, esto es maravilloso. Necesitamos disfrutar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, con oración, con cántico, con alegría, leer. Pero usted y yo necesitamos la palabra ¿qué? Revelada. La palabra que viene de Dios por medio de su apóstol. Esa palabra está llena de ¿qué? De vida. Porque muchos leen la Biblia y se la saben de memoria. Yo he conocido hijos de Dios que tienen miles y miles de versículos grabados en su mente. Personas que no se reúnen también leen la Biblia, pero ganan vida. Están unidos al corazón de Dios. Están haciendo la voluntad de Dios. Están andando conforme al Espíritu que nos da la luz, haciendo lo que la palabra del Señor nos ordena. No. Muchos, millones, miles de seres humanos leen la Biblia. Pero, hermanos, ¿dónde está la edificación de la iglesia? ¿Dónde está que se está ejecutando la voluntad de Dios? Por eso el Señor en Mateo capítulo 6 oraba: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como se hace en los cielos, se haga aquí en la tierra. El Señor como la palabra, que vino lleno de la vida de Dios, ¿qué vino a hacer? A establecer el reino de Dios aquí en la tierra.
¿Haciendo qué? La voluntad de Dios. Y cómo Él, como el Hijo, pudo establecer el reino unido totalmente al Padre, como hombre. Hermanos, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Señor Jesús, que Dios nos revele esto, hermano, para amar la palabra de Dios, la palabra profética, la palabra de Dios. Cuando tenemos la revelación por medio del canal que Dios está usando, ella tiene el valor. ¿Por qué? Porque se hace la voluntad de Dios, no se hace mi propia voluntad. ¿Cuál es el deseo del Señor? Que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra, así como se hace en los cielos. En los cielos no hay problemas, allá se hace la voluntad de Dios. Allá no hay rebelión, allá nadie está murmurando por lo que Dios hace, allá nadie hace lo que quiere. No, hay un gobierno, Dios. Hoy, hermanos, en la tierra, cuando el Señor vino a establecer su reino, a hacer la voluntad de Dios, Él murió y resucitó y engendró ¿a quién? A la iglesia. Hoy el Señor es nuestra cabeza. No ha dejado su palabra, pero también nos habla por medio de su profeta. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios, la palabra profética, pueda infundirnos esa vida. Y esa vida es para hacer la voluntad de Dios. Nos trae la esencia de Dios hacia adentro de nosotros. ¿Para qué la esencia de Dios? El pensamiento de Dios para hacer su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad? Establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Expulsar al enemigo. Y cuando Dios nos habla por medio de su palabra profética, y nosotros la tomamos, esa palabra llena de vida, hermano, nos da la luz y nos conduce ¿a qué? A no andar como yo quiero, no hacer mi propia voluntad, descabezado, haciendo de la palabra de Dios una religión, un sistema, mi propia voluntad, no. Cuando recibo la palabra de Dios dada por el profeta, palabra revelada, la palabra rema, que sale del corazón de Dios, la Biblia, me lleva a estar encabezado en el Señor, porque la iglesia fue colocada en la tierra para que todas las cosas hoy sean encabezadas. ¿Dónde? En Cristo. Hermano, ¿y cómo se puede lograr esto? Por medio de la palabra y el Espíritu. Pero la palabra revelada que nos manifiesta, nos revela la voluntad de Dios. Hermanos, esto es precioso, el Evangelio de Juan, ahora que el Señor nos ha abierto nuevamente las cartas de Juan, escuchar a Dios por medio del siervo de nuestro hermano Pedro. Necesitamos estar humildes y tomar la pepita de oro y aplicar, no quedarnos con la doctrina. No, hermanos, tomar la palabra y que esa palabra venga a habitar en nosotros y que nos dé la luz. Porque usted puede estar leyendo hasta el alimento diario, la palabra revelada, la palabra que da vida, que sale del corazón de Dios, de la boca de Dios, y no está haciendo la voluntad de Dios, andando como usted desea, haciendo lo que usted quiere, sin ningún encargo, sin ningún fuego en su corazón, solamente viviendo la vida de la iglesia como un creyente más, yendo a la casa, regresando a la casa, al local, del local a la casa. No hay ningún interés por la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, hoy necesitamos, cuando estemos disfrutando la palabra profética, estar con un corazón humilde, con un espíritu contristado, con un espíritu, un espíritu humilde, un espíritu abierto a recibir la esencia
de Dios porque está en la palabra. Nos comunica el pensamiento de Dios, el deseo del corazón de Dios. La palabra del Señor tiene que arder en nuestro corazón. No puede ser una lectura más. Estudio de la palabra, no. Jesús, como la palabra, vino lleno de vida. En Él estaba la vida eterna, la vida de Dios. La vida, hermano, que nos transmite todo lo que está en el corazón de Dios para que la iglesia, hoy usted y yo, que contenemos al Señor, hagamos su voluntad. Señor Jesús. Hermanos, hoy estamos en la vida de la iglesia. Qué gran privilegio estar bajo la enseñanza de Dios por medio de los apóstoles. En este recobro divino. Somos Filadelfia, Sión, la manada pequeña que recibe la palabra revelada, la palabra que Dios hoy quiere que se practique para que la voluntad del Señor se haga aquí en la tierra. Existimos como seres humanos y existimos como hijos de Dios y estamos en la iglesia como miembros del cuerpo de Cristo solo para hacer la voluntad de Dios. No hay algo más importante en este universo que hacer la voluntad de Dios. El hombre ha tomado la Biblia para hacer su propia voluntad, para hacer sus cosas. Y la Biblia, la palabra del Señor, es para hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cómo? Vuelvo y repito, hermano, esto es importante que usted y yo podamos recibir la luz. Esa es la perla que el Señor quiere compartir con nosotros. Porque si usted duda de la palabra revelada, de la palabra profética, 1% como Dios nos ha mostrado por medio de su siervo, hermano, la muerte entra. Esa muerte habla de que mi mente se vuelve natural, de que difícilmente Dios me puede usar para que ande conforme a su voluntad. Hoy, hermanos, por la gracia, por la misericordia del Señor, tenemos la palabra revelada, la palabra profética, la palabra que nos da vida, nos da luz, no doctrina, no mero conocimiento, palabra que sale ¿de qué? De la boca del Señor. Y esta palabra, hermano, es para que circule, esta palabra es para ser hablada, esta palabra, hermano, esa vida que está en ella, que es la vida de Dios, la vida eterna, nos lleva a crecer, nos lleva a madurar, nos lleva a andar conforme a la voluntad de Dios, siempre encabezado en el Señor. Porque, hermanos, la palabra contiene vida, la vida del Señor, y esa vida tiene que circular. Nuestro amado hermano, el Señor lo usaba para colocarnos un ejemplo muy práctico, porque la palabra de Dios, la palabra profética, necesita hoy circular, porque ella es vida para nosotros, hermano, es vida para nosotros. Nos colocaba en Levítico un ejemplo, Levítico 17:11, dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y el verso 14 dice, porque la vida de toda carne es su sangre. Hermano, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él es la palabra. La palabra del Señor contiene la vida, vida. Dios es vida para nosotros. Para alcanzarnos Él tuvo que hacerse hombre. La palabra, el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros para darnos vida. Cuando el Señor hablaba por medio de nuestro hermano Pedro que la vida de la carne es la sangre, nos colocaba este ejemplo. Un ser humano, hermanos, la vida, hermano, que sostiene esta vida humana está en la circulación de la sangre.
la sangre no puede parar. En este momento su cuerpo tiene allí de una manera orgánica la sangre, hermano, 24 horas. Usted se acuesta y duerme, hermano, el cuerpo sigue funcionando. Esa circulación no para, la sangre, vida, la sangre, vida al cuerpo. Llega a todas las células, a todos los miembros y le da vida. Por eso, la vida en la carne es la sangre. Si usted le sacan la sangre física, se muere. Le sacan toda la sangre, se muere. Vamos a Juan 6, 63. Hermanos, es importante que nosotros podamos ver lo que Dios nos está revelando, porque nuestra salvación, para hacer una inmersión con realidad, grito de guerra con realidad, disfrutar la palabra del Señor con realidad, la palabra profética con realidad, para que ella haga el efecto, hermano, en nuestras vidas, nos dé vida, porque ella es vida, y así podamos ser esos canales que el Señor quiere usar hoy. Juan 6, 53 en adelante dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis la sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Tiene vida eterna, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Hermano, cuando el Señor habló estas palabras a los discípulos y a los escribas y fariseos que estaban allí, ellos quedaron todos atónitos y todos confundidos. Muchos hasta retrocedieron, hasta discípulos, personas que ya seguían al Señor. ¿Cómo así? Que está hablando, esa incoherencia, esa locura. ¿Cómo vamos a comer su carne? ¿Cómo vamos a beber su sangre? Hermanos, el punto era que Él es la palabra que vino a este mundo a darnos vida. El Verbo se hizo carne, en Él estaba la vida. Por eso en el verso 63, el Señor le dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Hermano, el Espíritu es el que da vida. Él estaba hablando, Él como nuestro alimento. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Espíritu y vida. Hermano, la palabra que nosotros hoy recibimos de parte del Señor, su palabra, son espíritu y vida. Pero cuando esta palabra, hermano, en nosotros puede, como el Señor nos hablaba por medio de su siervo, circular como vida, por medio de la palabra revelada, la palabra profética. Dios nos habla, su palabra, para que esta palabra tenga una circulación de torrente sanguíneo y le dé vida al cuerpo. Porque la palabra que sale de la boca del Señor son espíritu y vida. No es un asunto físico, como se confundieron los discípulos y los fariseos y los escribas. No, es disfrutar la palabra. Para que esta palabra, hermanos, la palabra del Señor circule en nosotros como vida y le dé vida a todos los miembros. Si la sangre física no circula, hermano, en el cuerpo, el ser humano se muere. Si en este brazo la sangre deja de circular, hermanos, se muere, tienen que amputarlo. ¿Qué pasa con las personas que sufren de diabetes? Cuando la amputan, hermano, la sangre deja de circular
en el miembro afectado, ¿qué tienen que hacer? Cortarla. Hoy el Señor, su palabra revelada, que sale de la boca de Dios, del corazón de Dios, hermano, es como la sangre en el cuerpo. Ella llega a nosotros, a los vencedores, llega a su cuerpo. ¿Para qué? Para que esa palabra circule en nosotros. Porque esa palabra son espíritu y vida. Y esa vida, hermanos, que recibimos del Señor por medio de su palabra, nos lleva a crecer en vida, nos lleva a madurar, nos lleva a hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué crecer? ¿Para qué madurar? Para estar encabezados en Él. Y estar encabezados en Él es hacer la voluntad del Señor. Y hacer la voluntad del Señor es hacer conforme a lo que Dios nos está hablando por medio de su palabra. No es hacer mi propia obra, no es hacer mi propia voluntad. Muchos leen la Biblia, millones y millones. Vuelvo y repito, reitero, ¿se hace la voluntad de Dios? No, porque falta la palabra revelada, la palabra del apóstol. Hermanos, ¿y cómo hacemos de que esta palabra de vida, la palabra del Señor que viene de Él, por medio del canal del profeta, sea vida para nosotros? Cuando la tomamos en oración, con alegría, y hablamos los unos con los otros, hacemos inmersión en ella. Nos tomamos la Biblia, la palabra profética, como un estudio más allí en la mente, aprendiéndola de memoria. Eso no funciona. Tomando la palabra como un manual un manual que corrija nuestros defectos, no funciona. Ella ahí nos da vida. ¿Cómo da vida? Cuando la comemos. Por eso Jesús dijo, el que me coma, vivirá. El que me coma. ¿Y cómo vamos a comer? Por medio de la oración, repitiendo, disfrutando del Señor. Vamos a Deuteronomio 6, hermano. Este capítulo Dios nos los ha hablado y volvió a hablarnos ahora en la conferencia en Brasil. Hermano, porque esta es nuestra necesidad. Rumiar, inmersión en la palabra, que esta palabra sea inculcada en nosotros, porque la palabra del Señor son espíritu y son vida. Esta palabra nos quiere llenar, nos quiere saturar. Esta palabra quiere habitar en abundancia en nosotros. Esta palabra quiere llevarnos a la plenitud, como dice en Efesios, porque el hombre después de la caída quedó con muchos vacíos. Y Dios, ¿qué está haciendo por medio de su palabra y su espíritu? Llenándonos para que este hombre haga la voluntad de Dios. Mire cómo dice Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo mando hoy estarán sobre tu corazón. Estas palabras que yo mando hoy. Hermanos, hoy, cuando el apóstol Pablo Dios lo usaba como el canal, había una palabra rema, la palabra revelada por medio del apóstol. Cuando Pedro Dios lo usó como el siervo del apóstol, había una palabra hoy, la palabra, la verdad presente, la palabra que te hablo hoy. Cuando usó a Juan, final del primer siglo, con sus escritos, la palabra de Dios fluía por medio de ese canal, la palabra de hoy. Hermanos, y ese es el principio. Hoy tenemos la palabra revelada, que nace del corazón de Dios, de la boca de Dios, de la Biblia, las santas escrituras. Esta palabra que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Habla de Colosenses 3:16, para que la palabra de Cristo habite, ¿dónde? En nuestros corazones. Habite. Hermanos, ¿cuál palabra? La palabra revelada, que nos lleva a la palabra, a disfrutar, a llenarnos de la palabra de Dios, palabra profética. Esta palabra que te doy hoy necesita ser inculcada, ¿dónde? Aquí como vida en nuestros corazones. ¿Y cómo, hermanos, podemos
hacer de que esa palabra venga a habitar. Vea el 7, dice, la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos. Hermanos, la repetirás a tus hijos, hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, y cuando te levantes. ¿Qué es esto? Inmersión. ¿Qué dice Efesios 5, 18? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, se llenos del Espíritu. ¿Cómo vamos a ser llenos del Espíritu? Por medio de la palabra. Hablando entre vosotros. Hablando con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Alabando al Señor en vuestros corazones. Repitiendo. Repetirás. Hablarás. Hermanos, la inmersión es un regalo del Señor. Estaba desde el Antiguo Testamento. El Señor quería que su palabra llena de vida fuese inculcada en el corazón del hombre. ¿Cuál era el encargo de Dios por medio del apóstol Pablo? Hablen esta palabra. Repetir, rumiar, inmersión. Se repite la palabra con oración, con cántico. Hermano, esto es maravilloso para que la palabra del Señor, que es vida, hermano, venga a ser escrita, inculcada en nuestro ser, en nuestro corazón. Y esa palabra inculcada aquí como vida, hermano, nos lleva a hacer la voluntad del Señor. Porque para eso es la palabra. No es para que usted tenga un mero conocimiento, haga doctrinas, haga negocio con ella, haga lo que usted quiera. Vuelvo y repito, millones y millones la leen. Pero, hermanos, no tienen vida. Hoy nosotros, por la misericordia del Señor, hermanos, tenemos la oportunidad en el Señor. Estamos en la iglesia, hermano, de que la palabra del Señor venga a morar en nuestros corazones en abundancia. Y esa palabra que es vida, porque el mismo Señor, en Él estaba la vida, produzca en nosotros esa vida para andar conforme a los designios del Señor. Se haga la voluntad de Dios, así como se hace en los cielos. Eso habla de gobierno, de la autoridad, todo encabezado. Allá todo está encabezado, allá gobierna Dios 100%. Dios quiere traer ese gobierno hoy aquí en la tierra. Y la iglesia está colocada aquí, usted y yo como miembro de la iglesia, de su cuerpo, para encabezar todas las cosas en Cristo. ¿Y cómo lo logramos? Por medio de la palabra. ¿Pero cuál palabra? La palabra revelada, la palabra de los apóstoles, hermano, que nos revelan el deseo del corazón de Dios. Y esa palabra que viene del Señor, la disfrutamos y la inculcamos con oración, con alegría, con cántico. Repetirás a tus hijos en tu casa, levantarte, al acostarte, en el camino. Eso habla que en todo lugar tenemos que estar haciendo inmersión de la palabra, rumiando la palabra, hablando la palabra. Usted toma el alimento diario en la mañana, lo disfruta, hace inmersión, ora con cántico, hermano, pero sale, camino, sale a los quehaceres diarios, seculares, que usted tiene como un ser humano. Allí está hablando la palabra con el compañero de trabajo, con el compañero de estudio, con el vecino. Está hablando un puntico, habla la palabra, repite la palabra, repetirás. Y esa palabra cuando se toma de esta manera, como dice Efesios, hablen los unos con los otros, ella se vuelve vida en nosotros. Y esa es la palabra, hermano, que nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Si no, hermano, usted está leyendo la Biblia, usted está leyendo la palabra profética, pero si no estamos haciendo que esta palabra sea vida, no la estamos comiendo como Jesús dijo, no dejamos que esa palabra circule en nosotros, no está pasando nada. Soy un creyente más en esta tierra, un ser humano más, descabezado del Señor, indolente, indiferente, solamente vengo a una simple reunión.
Y ya, eso no es lo que el Señor quiere. El Señor lo escogió a usted y a mí y a todos los vencedores, a todos sus hijos, para que la palabra del Señor venga a morar en nosotros y esa palabra nos lleve a ¿qué? A hacer la voluntad del Señor. Hoy tenemos un ejemplo muy lindo, los adolescentes, los preadolescentes, los niños de 8, 10 años. Ellos con mucha humildad y sencillez, hermano, están haciendo inmersión en la palabra, están transcribiendo la palabra y esa palabra está morando en ellos como vida. Y ellos están haciendo la voluntad de Dios de una manera tan dinámica, orgánica, llevando el evangelio del reino por todo lugar, llevando la palabra del reino, orando por la persona. Los adultos también, usted también lo está haciendo, yo también. Todos tenemos que hacerlo, pero ellos, hermanos, hoy estamos en el tiempo de la aurora. El rocío de la aurora se manifestó. Niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, están los capitanes de tropa, los valientes David, los Josué, los Caleb. Todos estamos en el Señor, obedeciendo a la palabra que hoy Dios nos está dando, la palabra de hoy. Estamos unidos, hermano, al disfrute, a la inmersión, grito de guerra. Y esa palabra está produciendo en nosotros de una manera orgánica hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que su palabra, hermano, circule, que la palabra de Dios sea predicada, que todos los hombres sean salvos, que la palabra profética, que el evangelio del reino, hermano, llegue a toda la persona. De esa manera traemos el reino de Dios aquí en la tierra. Establecemos el reino de Dios. ¿Quién está produciendo esto? Dios y su palabra. Sus palabras que son espíritu y vida. No es la obra de un hombre. No es la capacidad de un hombre, no es la elocuencia de un hombre, no es la habilidad de un hombre. Es el mismo Señor como el Espíritu en la palabra de Dios. En los tiempos de Pablo, ¿quién hizo la obra? La palabra que estaba en la boca de Pablo, que era el mismo Dios en él. La palabra revelada, ¿para qué Dios hablaba por medio del apóstol? Por este canal, para que se hiciera la voluntad de Dios, para que la iglesia estableciera el reino de Dios. ¿Para qué Dios nos habla hoy por medio del siervo que está usando? Para que se haga la voluntad de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a lograr así? Esta palabra, hermano, es inculcada día a día. Y hoy, hermano, estamos viviendo un momento glorioso con toda la iglesia. Todos estamos obedeciendo a la palabra. Niños, jóvenes, adolescentes, mayores, hermanos mayores, adultos, ancianos. Y el evangelio del reino se está predicando por todo lugar con todas las herramientas que Dios nos ha dado. Hermanos, son miles y miles de hijos de Dios todos los días orando para la persona, entregando la palabra por medio del colportaje dinámico, todos los continentes, los 7 espíritus que están en Apocalipsis. Hermano, hoy es una realidad. Los 5 continentes, nos hablaba el Señor por medio del siervo. La palabra del reino, la palabra, hermano, profética está circulando por medio de los vencedores. Y esa palabra que circula, hermano, vida, así como la sangre. Estamos siendo transformados. Nuestra mente está siendo cada día renovada, nuestra alma está siendo saturada. Ya no andamos de cualquier manera, no haciendo lo que a nosotros nos parece, no descabezados, sino que hay una obra del Espíritu en nosotros por medio de la palabra, transformándonos y llevándonos a hacer la voluntad del Señor. Y cuando la sangre física, hermano, circula en el cuerpo de una manera viva, normal, produce los nutrientes, oxígeno al cuerpo. Por eso usted se mantiene vivo. Hoy, hermano, esta palabra, por eso no podemos dejar de hablar la palabra. Repetirás el evangelio. Los hermanos que están en su trabajo, en sus quehaceres diarios, todos tenemos que estar ahí hablando la palabra, entregando la palabra. De esa manera, hermano, no permitimos que la palabra pare. Si la palabra para, nos morimos. Por eso muchos creyentes están muertos,
porque de sus labios en el día no sale la palabra. Están pendientes a las cosas terrenales, pendiente a los celulares, pendiente al televisor, pendiente a los chismes, pendiente a las noticias, pendiente a todo. Y habla en el día 1000, 10,000, 50,000, 100,000 palabras y no habla una sola palabra de Dios. ¿Qué pasa? Ese creyente no está circulando la palabra. No hay vida. Por eso muchos están secos, vacíos, amargados. Perdone, hermano, la expresión. Muchos problemas familiares, personales, con el vecino, con las personas que están alrededor de ellos, en el trabajo. Porque la palabra del Señor no está circulando. Y esta palabra que es vida, que comemos hoy, el que me come vivirá. La repetirás, hablarás, dice Efesios. Hablen los unos con los otros. Ella circula como vida. Hermanos, y las células, esas malignas salen de nosotros. Las toxinas que nos enferman salen de nosotros cuando la sangre está circulando. Aquí es la palabra circulando en nosotros. Vamos a leer 1 de Juan, Señor Jesús. 1 de Juan 1 en adelante dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos, tocante a quién, al verbo de vida. ¿A quién se refería Juan acá? Al Señor. Él vio que Dios se hizo carne y habitó entre los hombres. Vimos, dice, su gloria, contemplamos, tocamos al verbo de vida. Señor, es vida, hermano, en Él estaba la vida. Vida para infundirla en usted y en mí. Y esa vida trae la esencia de Dios. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Porque la vida fue manifestada. ¿Cómo se manifestó la vida? Por medio de Jesús, el Hijo de Dios, que es la palabra. Y la hemos visto. ¿Qué hablaba el Señor? ¿Qué se expresaba en el Señor? Vida, la palabra, el Evangelio. ¿Qué fue lo que los apóstoles tocaron, vivieron, disfrutaron? La vida manifestada, la palabra que salía de la boca de Dios por medio de Jesús. Hermanos, la palabra de vida. Vida. Jesús era un ser humano igual que usted, que yo, sencillo. Pero ¿qué salía de él, de su interior? La palabra de Dios. Vida. Él como la palabra. Y Juan, qué experiencia, hermano. ¿Será que usted y yo hoy estamos diciendo, estoy tocando el verbo de vida? Estoy disfrutando, me estoy llenando. Su interior está quemando, tiene un encargo por todo lo que Dios hoy nos está revelando por medio de su palabra profética, con el portaje dinámico, con todas las herramientas, edificar el cuerpo de Cristo, el Evangelio predicado, el Evangelio del reino. Hermanos, ¿qué es lo que la palabra ha producido en usted y en mí? Tiene que ser vida. Y esa vida es el mismo Señor, la vida eterna. Y esa vida es el Evangelio. Para hablar, para compartir, que esa vida circule, se exprese, se manifieste en usted y en mí. Y dice, lo que hemos visto, oído, eso anunciamos. Predicaban, anunciamos el Evangelio. Y dice, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre
y con su Hijo Jesucristo. Este punto aquí es muy importante, hermano. Aquí está hablando el canal de Dios, el apóstol de Dios, el profeta de Dios, donde había recibido la revelación del Señor. Ahora él, como un canal, comienza a hablar la palabra, lo que dice Apocalipsis 1:1, que Dios reveló al siervo, a Juan, y Juan reveló a los siervos, a usted y a mí. Esa comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Cómo tenemos comunión? De una manera viva, orgánica. ¿Para qué la comunión? ¿Qué es comunión? Hermano, comunión es esto, ¿verdad? Dos personas cuando tienen comunión se unen, comunicación, están unidos, su mente están en comunión. ¿Para qué Dios habla a través de su profeta? Para llevarnos a la verdadera comunión con el Padre y con el Hijo. Es por medio de la palabra profética, por medio de la enseñanza de los apóstoles, que podemos tener una comunión verdadera. La comunión es que Dios transmite por medio de su palabra su encargo, la palabra de hoy, para que su voluntad se pueda hacer. Hermanos, son perlas que estamos tomando. Tenemos que ganar la luz en el Espíritu. No es leer, ni siquiera la palabra profética, el alimento diario por leerla. Es ganar la luz que está en ella. La enseñanza de Dios por medio de su profeta, del apóstol, nos lleva a esa verdadera comunión. Y cuando entramos en esa comunión con el Padre y con el Hijo, porque la palabra profética nos une al corazón del apóstol, y el corazón del apóstol, el mismo Señor nos lleva a Él a tener esa comunión. ¿Para qué esa comunión, hermano? Para recibir la palabra de comando. La palabra que Dios está dando hoy para que sea ejecutada, para que se haga la voluntad de Dios, para edificar el cuerpo de Cristo, para establecer el reino de Dios, para que todas las cosas sean encabezadas en el Señor. Por eso la importancia de la palabra profética, la enseñanza del Señor por medio de sus apóstoles, del profeta que está usando hoy. Por eso amamos la palabra del Señor, disfrutamos la palabra del Señor y amamos la palabra profética. Hacemos inmersión en ella porque es el hablar del Señor. Es la comunión con el Señor. Para que se haga, vuelvo y repito, hermano, porque todo lo que hacemos, todo lo que la palabra nos transmite, hermano, es para hacer la voluntad de Dios, no es para hacer otra cosa. La voluntad de Dios está sobre todas las cosas. Lo más importante que existe en este universo, para usted y para mí, y para todos los hijos de Dios, es hacer la voluntad de Dios. No estamos aquí para andar de cualquier manera y hacer nuestra propia voluntad y tomar la palabra de Dios y hacer lo que yo quiera. No, por eso estamos bajo la enseñanza de Dios por medio de su apóstol, de sus profetas. Desde un principio ha sido así, para que todas las cosas, vuelvo y repito, hermano, esto tiene que entrar en usted y en mí, sean encabezadas y no andemos de cualquier manera. Señor Jesús, hermano, es perla del mensaje 5. Perla que todos necesitamos. Porque Dios quiere usarlo a usted y a mí para terminar esta era. Somos los trabajadores del Señor, de su viña, los últimos trabajadores. Y Dios cuenta con todos nosotros, con los niños, adolescentes, preadolescentes, jóvenes maduros, hermanos mayores, hermanos ancianos, todos somos importantes, unidos a la palabra profética del Señor, inculcándola y que esa palabra que es vida para nosotros nos lleve a hacer la voluntad del Señor. Aleluya, hermanos, vamos a dejar hasta aquí. Que Dios nos ayude cada día a amar su palabra, a tomarla como vida, porque ella es vida para nosotros, y que ella nos lleve a hacer esos canales donde el Señor se está expresando. Queremos ahora compartir con ustedes
algo glorioso que va a suceder este fin de semana, hermano, que tiene que alegrar el corazón de todos, porque una herramienta, como todas las herramientas que hoy tenemos, vienen del Señor, vienen del Señor. Todas las herramientas que Dios nos ha dado para que el Evangelio se ha predicado de una manera más violenta, más rápida, más veloz. Este 23 de septiembre, hermano, cumplimos un año con el CEPET. Gloria al Señor. El CEPET nació en el corazón de Dios, se lo reveló a su siervo, nuestro hermano Odón, en el año 98. Comenzamos con esta herramienta donde el Hijo de Dios es perfeccionado como un soldado para hacer la voluntad de Dios, llenarse la palabra y salir a anunciar la vida eterna, la palabra, que la palabra circule, la palabra profética, anunciar el Evangelio del Reino. Y los CP desde el año 98 hasta hoy, hermano, son 23 años que tiene existencia. Ahora en septiembre en la conferencia se festejó los 25 años de la existencia de esta herramienta que el Señor ha dado al cuerpo. Y ha sido una bendición muy grande. Pero estos últimos años estamos viviendo algo, hermano, en los lugares celestiales, allá arriba. Hermano, en Apocalipsis 4, el otro miércoles vamos a compartir sobre ese punto, Apocalipsis 4. Hermano, donde está el trono de Dios, hay una puerta abierta, donde en ese trono está la autoridad, donde, hermano, el Señor invita a Juan, sube acá y mira, y que iba a mirar que en ese trono hay relámpago, hermano, hay trueno, hay 7 antorchas con fuego, hermano, el Espíritu del Señor, Dios mismo, hermano, está en actividad. Y si Juan vio esto allá, es porque aquí en la tierra se está ejecutando. Y hoy estamos viviendo Apocalipsis 4 del 1 al 5. El otro miércoles vamos a compartir ese punto. Hermano, el CP, qué herramienta tan bendita en las manos del Señor. Nosotros hemos tenido CP aquí en Colombia, han sido una bendición muy grande, pero quedaron quietecitos, los CP quedaron allí quietos, pero hace un año, hermano, el Señor ha restaurado el CP, estableció nuevamente el CP aquí en Colombia y en muchos lugares, también países de la tierra. Nosotros cumplimos un año, y ha sido un año glorioso. Mire lo que enviaron los hermanos del CP, lo que ha sucedido, lo que el Espíritu ha hecho, su palabra, la palabra profética, porque es la palabra que produce todo esto. Es el mismo Señor en su palabra, porque su palabra son espíritu y vida. Es la obra del Señor, la obra del Espíritu por medio de la palabra, no es la obra del hombre. Mire, primer aniversario del CP, septiembre 23 y 24. 1,350 personas, hermano, han pasado por el CP durante el 2022 y 2023, un año, los cuales han sido perfeccionadas por esta herramienta que el Señor nos ha dado. 1,350 personas, 1,350 hermanos. Esto es glorioso, hermano. Hermanos, por una semana, por 3 días, por 15 días, por un mes, por 2 meses, por 4 meses, por 6 meses, por un año. Hay hermanos que iniciaron hace un año y están allí. 1,350 personas allí en esa herramienta siendo perfeccionados, lleno de la palabra, siendo inculcado con la palabra de vida, la palabra profética para hacer la voluntad de Dios. Esto es glorioso, hermano. Invitamos, si usted no ha tenido la oportunidad de ir, por favor, ora al Señor, dígale, Señor, quiero ir. Así sea una semanita, 3 días, 4 días, 15 días, el tiempo que pueda estar en el CP. Mire, 100,000 libros se han sembrado por el CP. 100,000 libros en un año. Hermanos, por favor, Señor Jesús, qué alegría, hermano. La gloria es para el Señor, toda la exaltación. Oh Señor Jesús, 1,000 libros que contienen el Evangelio del Reino. Mateo 24, 14 se está, hermano, hoy ejecutando, practicando.
Solo en Colombia, en un año, el CP, 1000 libros que están en el corazón de las personas. Esto es grandioso. Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. ¿De qué nos habla esto, hermano? 100.000 libros con los millones y millones de libros que Dios ha sembrado por décadas. Hermanos, que hablan del evangelio del reino para traer al Señor. Entonces vendrá el fin. El fin está muy cerca, hermano. Lo que Dios está haciendo hoy con todos los CP en la tierra, con todos los colportores que están en la tierra, hermano, colportores integrales de tiempo completo, dinámico. Son millones de libros. El evangelio del reino siendo predicado. ¿Cómo no vamos a festejar? ¿Cómo no vamos a alegrarnos? ¿Cómo no vamos a darle la gloria a Dios? Exaltar a nuestro Señor. Si nos está usando como miembros, trabajadores de la última hora, haciendo su voluntad por medio de su palabra profética, para edificar la iglesia, para expandir el evangelio del reino y traer al Señor. 13 colportores de tiempo completo, dinámicos. Esto es una bendición. 13 hermanos consagrados, viviendo solo para el Señor, están en el PAD. Tiempo completo. Salen desde las 9 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche, todo el día. Puedo orar por usted, llevando vida a las personas, entregando el evangelio del reino a las personas. 3 hermanos de tiempo completo ha producido el CP en 40 años de vida de iglesia aquí en Colombia. Si somos 10 hermanos de tiempo completo es mucho. Y en un año el Señor produce 13 hermanos de tiempo integral, dinámicos, colportores dinámicos, entregados al evangelio. El CP lo produjo. La gloria es para el Señor. Esto es grande, hermano. En esta hora están ellos todavía en la calle. Puedo orar por usted, dando vida, dando salvación, entregando el evangelio del reino, tomando contactos. Esto es glorioso. 38 colportores dinámicos, un PA en Colombia. Hay 13 en el PA, pero el total con el CP de tiempo completo hay 38 hermanos, tiempo integral, completo, dinámico, colportor dinámico, haciendo la obra del Señor. 25 campos. Hermano, quiere decir que Dios ha mandado estos soldados por todo Colombia, por todos los departamentos, todas las iglesias en Colombia. La palabra profética circulando, la palabra de Dios, hermano, como la sangre. 8 casas de colportores en todo Colombia. Y hay 8 casas donde los colportores habitan y hacen el trabajo allí del colportaje dinámico en la ciudad y alrededor de la ciudad. 14 misión TRIT para levantar nuevas iglesias. Hermano, el CP ha estado en caravanas, visitando ciudades, llevando el evangelio, y muchas iglesias se han levantado ya, predicando el evangelio. Esta es la obra del Espíritu, la obra que hace la palabra profética. Hemos tenido, dice aquí el informe, inmersión de las iglesias, caravanas, líderes, mujeres, adolescentes en guerra, inmersión de jóvenes. Todo esto son conferencias de 3, 4, 5 días en el CP. Hermanos, cuánto fruto, cuánta vida. Vamos a celebrar. Vamos a orar por este fin de semana en el CP para que Dios derrame más y más de su gracia bendita, el río de la gracia fluya y que los hermanos que allí van a estar hagan una fiesta muy grande. Si usted desea ir, hoy es miércoles, pero todavía tiene oportunidad. Si desea ir, hermanos, apenas que termine la reunión, por favor, llame a la administración, pase su nombre y el viernes puede viajar en la noche o mañana jueves puede viajar en la noche. Todavía las inscripciones están abiertas. Vamos a festejar con el Señor. Vamos a alegrarnos con el Señor.
Toda esta obra que el Señor está haciendo por medio de su palabra es para traerlo de regreso. Oh Señor Jesús, por eso las ofrendas del CP, hermano, la oración por el CP, siendo uno con el CP, enviando a los jóvenes. Usted como adulto también necesitamos ir al CP, así como lo vamos ahora 2, 3 días, una semana, todo, 1.350 hermanos. Falta usted, falto yo. Todavía tenemos oportunidad de estar en esa herramienta para que Dios nos perfeccione, nos llene con su vida, con su palabra, porque es para eso. Y esa palabra fluya, corra, hermano, como la sangre, dando vida. Señor Jesús, para eso es el CP, para llenarnos de la palabra, llenarnos del Espíritu, para tener comunión con los apóstoles. Y la verdadera comunión con ellos es con el Padre y con el Hijo, porque la palabra de ellos nos lleva al Padre y al Hijo para hacer la voluntad del Señor. Glorioso, hermano. Dios santo, toda la gloria es para el Señor. Le damos la gloria al Señor. Gracias por los hermanos que han estado al frente. Nuestro hermano David, maestro, nuestro hermano Jorge Barrio, Cristian, Joel y todos los hermanos que están allí, ese equipo de Valiente de David que coordinan el CP con las hermanas. Tenemos a Héctor Campo también, el joven de que inició el CP como un valiente de David allí, hermano, como un siervo sirviendo al Señor. Está la hermana Yajaira también, está Karencita López, de aquí en la región, y muchos jóvenes que están entregados allí de tiempo completo. Dios bendiga ese equipo, que Dios cada día los llene, cada día se humillen, sean humildes, dependan del Señor, se llenen del Señor, su cabeza es el Señor, siervos que solamente hacen lo que su amo le manda hacer. Dios es el que hace todo, la gloria para nuestro Señor. Humillados seguimos, nada somos, no somos nada, siervos en tus manos inútiles que usted puede usar porque es su palabra. Y bendecimos al CP, a todo este equipo, a todos los hermanos, las hermanas que están en la cocina, los hermanos que están en los asuntos prácticos, todos los hermanos, Bucaramanga, la iglesia en Bucaramanga, la bendecimos. Que Dios bendiga a todos los miembros de la iglesia en Bucaramanga, hermanos que han abierto su corazón y han estado allí amando al Señor y esta herramienta. Y todo el país, todas las iglesias en Colombia, que Dios bendiga a todos los hermanos en Colombia, a los más de 5,000 hermanos, a toda la iglesia, y que podamos ir sembrando con alegría en el CP nuestras ofrendas, orando por el CP y enviando hermanos al CP, jóvenes, adultos, todos podemos ir al CP. Que Dios bendiga el país, hermanos, porque estamos unidos al ejército celestial que está en esta tierra, todos los vencedores que están en los 5 continentes, haciendo la voluntad de Dios por medio de la palabra profética, el evangelio del reino, para traer al Señor de regreso. Dios bendiga la tierra, bendiga a todos los coordinadores de CP en toda la tierra, todos los que cooperan, bendiga a todos los profetas que hoy están llevando la palabra del profeta, la palabra que sale de la boca de Dios por medio del siervo que está usando. Y nosotros como mensajeros, como estrella del Señor, siendo fiel a la palabra, llevando esta palabra, siendo que esta palabra circule como vida, para que llegue a muchos y de vida, la vida eterna. Señor, bendiga a nuestro hermano Pedro también, le dé salud, lo prospere, lo fortalezca, y a todos sus cooperadores íntimos, todos los cooperadores que están en el mundo entero, todos los ancianos de las iglesias en el mundo entero, diáconos y todos los miembros de todas las iglesias en Colombia, de su cuerpo. Señor, bendiga, hermano, porque toda esta obra que Dios está haciendo por medio de su palabra, vuelvo y repito, es para traer al Señor de regreso. Gloria al Señor. Vamos a dejar hasta aquí, hermano. Perdonen que tomé unos minutos más. Unos anuncios importantes. Aniversario de Bucafé este fin de semana. Oremos para que el Señor lleve a todos los hermanos en Colombia que puedan ir. De aquí de Valledupar va nuestro hermano Adalberto, su esposa. De la Sierra va el hermano Uber Arias, de Pontón. Y mi familia, mañana viajamos a primera hora, a las 5 de la mañana. Rogamos las oraciones del cuerpo de todos los santos. Reunión ministerial este viernes
Así disfrutando, conectado a la palabra, unido a la palabra, la enseñanza de Dios por medio de los apóstoles, para que nos lleven a la realidad de Dios, hacer la voluntad del Señor. 7 de la noche, reunión ministerial. Este sábado tenemos la reunión de oración de la iglesia. Le corresponde al sector B, desde el primero hasta la Nevada, Bellavista. 5:45 de la mañana Dios nos espera aquí para hacer inmersión, oración, cántico, alabanza, grito de guerra. Es una hora, es de 6 a 7 de la mañana, pero hermano, donde estamos velando con el Señor. Todo el sector B, el Señor los espera este sábado. Gloria al Señor, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu encargo. La vida estaba en la palabra y la vida era la luz de los hombres. Gracias, Señor, que usted como esa palabra vino a la tierra a darnos vida. Y esa vida es la luz, Señor, la luz que está en nuestro interior. Esta palabra que es vida nos lleva a hacer tu voluntad. Bendice a la iglesia, bendice a todos los hermanos. Oramos por los hermanos que van para el CP de todo el país. Guárdale en su salida, Señor, y bendice este fin de semana, Señor, el CP. Señor, vamos a festejar contigo, dándote toda la gloria a ti, toda la honra a ti. Bendito sea tu nombre, oh Señor Jesús. También este fin de semana, hermano, el sábado tenemos Fábrica de Vencedores en los 10 sectores, desde las 4 de la tarde hasta las 6. Salimos a predicar el Evangelio, a orar por la persona, a llevar vida, amor a todos los hombres. Sábado de 4 en adelante, Fábrica de Vencedores. Jesús es nuestro Señor. Amén. Me pasé, José, ¿cuánto? Levantemos nuestra voz, soy del día.